¿Quién no ha escuchado hablar de los carteles mexicanos? Sus guerras, sus lujos, su brutalidad aparecen en titulares, en noticieros internacionales y en las series más vistas de Netflix. Pero lo que nadie te ha contado con claridad es cómo pasaron de ser simples traficantes a convertirse en multimillonarios con aviones privados, mansiones en todo el mundo y nombres en Forbes. Hoy vamos a desenterrar la historia de ese salto brutal. Viajaremos a los años 80, la década en la que Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Don Neto y otros nombres que marcaron época formaron la organización más poderosa del narcotráfico mexicano. Veremos cómo la DEA estadounidense intentó frenarlos luchando en la calle, en oficinas llenas de burocracia y en una guerra sin reglas. Y lo más importante, vamos a contarte los hechos reales, los que no aparecen en las series, pero explican todo. Si crees que conoces la historia gracias a Narcos México, prepárate, porque lo que viene va mucho más allá de la ficción. Pero para entender cómo nació este monstruo, hay que hacer una aclaración clave. Lo que la prensa y las series llaman el Cártel de Guadalajara es en realidad una etiqueta inventada. En el mundo del crimen, las cosas nunca son tan ordenadas como parecen. Las organizaciones del narcotráfico en México no eran empresas con estructura fija, sino alianzas temporales entre capos que hoy podían ser socios y mañana enemigos. Fue la DEA quien empezó a llamar los cárteles en los años 70. ¿Por qué? Porque era más fácil perseguir legalmente algo que tuviera nombre, forma y jerarquía. Es más sencillo meter en la cárcel al cártel de Medellín o al cártel de Guadalajara que intentar capturar a decenas de grupos sueltos que operan sin bandera. Un abogado criminalista mexicano lo resumió mejor que nadie. Lo que hay no son cárteles, son traficantes. A veces se unen, a veces se matan. Y Guadalajara. ¿Por qué ese nombre? Porque en los primeros informes de inteligencia de los años 80, los agentes estadounidenses notaban que algo grande estaba ocurriendo en esa ciudad. Pero lo que realmente estaban viendo era una migración. Una organización poderosa de Sinaloa había movido su centro de operaciones a Guadalajara por razones estratégicas que vamos a descubrir enseguida. Ese traslado fue el comienzo de todo. Todo comenzó con una operación que, según los gobiernos de México y Estados Unidos, fue un éxito. Se llamó Operación Cóndor. Entre 1976 y 1977, ambas naciones lanzaron una ofensiva para eliminar cultivos de marihuana y amapola en el norte de México. La DEA envió agentes, helicópteros y equipamiento militar. El objetivo era, claro, destruir el corazón de la producción de droga. Al final del 77, el informe oficial presumía de cifras contundentes, más de 22,000 acreciones eliminadas, lo suficiente como para producir 8 toneladas de heroína. La pureza de la heroína mexicana en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en 7 años. Sobre el papel, era una victoria. En la realidad, solo fue un cambio de escenario. La presión militar empujó a los grandes capos de Sinaloa a salir de su zona de confort. Muchos de ellos, incluidos Félix Gallardo y Don Neto, buscaron refugio en Guadalajara, lejos del radar estadounidense. Y aquí es donde todo toma otro giro. Según un informante de la DEA, un exagente de la temida Dirección Federal de Seguridad, el equivalente mexicano del FBI a la mudanza, no fue idea de los narcos. Fue sugerencia de altos mandos de la propia DF. Esteban Guzmán y Daniel Acuñan, en una reunión privada, les ofrecieron algo más que un escondite. Les abrieron las puertas, les presentaron a gente poderosa en Guadalajara, les consiguieron casas seguras y hasta les asignaron escoltas. ¿Por qué tanta amabilidad? La respuesta es simple. El narco traía dinero y el dinero traía poder. La periodista Elaine Shannon lo escribió sin rodeos en su libro Desperados. La DFS no solo protegía a los narcos, también les ofrecía inteligencia, coordinación y blindaje frente a otras agencias del propio gobierno. Y no estamos hablando de cualquier
grupo criminal. En ese momento, los sinaloenses ya dominaban los principales cultivos de marihuana y amapola, desde Oaxaca hasta Sonora, pasando por Guerrero, Michoacán, Durango y Chihuahua. Controlaban los pasos fronterizos clave en Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río, Colorado y Nogales. Incluso tenían acuerdos con capos locales como Pablo Acosta, el jefe de Ojinaga, Chihuahua. Así que cuando la Operación Cóndor terminó, los narcos no solo sobrevivieron, se expandieron como nunca. Guadalajara se volvió el centro de mando ideal. Desde ahí comenzaron a operar con una lógica empresarial implacable. Ya no se trataba de comprar marihuana a campesinos. Ahora cultivaban plantaciones enormes, tan grandes que podían verse desde el cielo. Miles de jornaleros trabajaban esos campos, y donde hay toneladas de hierba, hay millones de dólares. Los narcos, adaptarse, como Félix Gallardo y sus aliados, no solo resistieron la embestida del gobierno, salieron fortalecidos. Habían construido un sistema complejo, eficiente y casi imposible de tocar. Ese sistema conectaba todo, desde los cultivos en Sinaloa, Durango y Chihuahua, hasta los pagos en efectivo a políticos, gobernadores y ministros. No fue algo improvisado, era una estructura que llevaba décadas gestándose. Desde los años 20, poco a poco, se fue tejiendo una red de poder vertical y horizontal, donde cada pieza del campesino al presidente municipal tenía su función y su precio. Para entender cómo se llegó a ese nivel, hay que retroceder unas décadas y conocer a los hombres que lo hicieron posible. A finales de los años 60, emerge el primer gran nombre del narcotráfico moderno mexicano. Pedro Avilés Pérez, ha nacido en 1940. Avilés, ya desde joven, formaba parte del negocio familiar. Cuando tomó el control, empezó a pasar heroína a lo grande, hacia California y Arizona. Pero pronto, entendió por dónde iba el futuro. La marihuana. Comenzó a moverla en cargamentos de 10 toneladas. Implementó nuevas estrategias logísticas como el uso de avionetas, y perfeccionó el arte de sobornar a los altos mandos. Estaba adelantado a su tiempo. Incluso llegó a establecer contactos con Sudamérica. Y aunque el negocio de la cocaína todavía no despegaba, Avilés ya hacía pequeñas operaciones con esa droga. Su red se extendía desde Culiacán hasta Tijuana y Ciudad de México. Muchos de los narcosían leyendas aprendieron con él. A uno de esos aprendices fue Rafael Caro Quintero, quien se unió a Pedro Avilés con solo 16 años. No tardó en escalar posiciones. Se volvió uno de sus hombres clave en Chihuahua. Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, era el tesorero de Avilés. Se encargaba del dinero, las inversiones y el manejo financiero de toda la red. Y había otro personaje más, uno que años después sería apodado el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. En esa época, solo era un policía corrupto a sueldo de Avilés, cuya labor consistía en sobornar, extorsionar y cubrir los movimientos del grupo desde dentro del sistema. Pero mientras Avilés consolidaba su estructura, otro actor entraba en escena desde un lugar inesperado. Alberto Sicilia Falcón, también conocido como el Halcón Siciliano, era un cubano excéntrico nacido para el escándalo. Comenzó como pandillero en las calles de Miami, pero pronto se trasladó a Ciudad de México, donde sedujo a una mujer influyente de la alta sociedad. Ella lo transformó, lo vistió como playboy, le enseñó modales y lo introdujo en los círculos de poder. Sicilia Falcón terminó codeándose con las élites desde Polanco hasta Madrid. Montó un rancho de caballos y entre fiestas y contactos, organizó la primera gran ruta terrestre de cocaína desde Sudamérica hasta Los Ángeles, pasando por Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana. El asunto no pasó desapercibido. En 1973, la DEA en Los Ángeles formó una unidad especial para seguirle la pista, el Central Tactical Unit, también conocido como ZENTAC. Para 1978, ya habían caído unos 400 integrantes de su red de distribución en Estados Unidos. Pero Alberto fue capturado por la policía mexicana antes, en 1975,
Y aquí viene el giro. No era mexicano, y tampoco estaba dispuesto a quedarse fuera del juego. Cecilia Falcón era cubano, y su historial no ayudaba. Además de ser un narcotráfico de alto perfil, tenía antecedentes por conductas sexuales desviadas. Eso le dio a la DEA una razón de peso para presionar a las autoridades mexicanas. Tenían que mantenerlo encerrado, pero ni siquiera la cárcel detuvo su imperio. Desde su celda, siguió dirigiendo operaciones. En 1978, incluso protagonizó una fuga espectacular por un túnel excavado 2 décadas antes de que el Chapo hiciera lo mismo. Pero fue recapturado rápidamente y condenado a otros 20 años. Fue liberado en 1999, tras cumplir su sentencia completa. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de Elan. Lo que sí se sabe es quién manejaba sus negocios mientras él estaba tras las rejas. Manuel Salchadú Zeta, alias El Loco, apodado así por su crueldad y temperamento incontrolable. Operaba desde Guadalajara y mantuvo el negocio de Falcón en pie durante un tiempo, pero no por mucho. Un nuevo líder ya se estaba levantando en Culiacán y lo cambiaría todo. Su nombre, Miguel Ángel Félix Gallardo. A diferencia de los viejos capos, Félix Gallardo representaba una nueva generación discreta, calculadora, seria. Era reservado, refinado, y según quienes lo conocieron, tenía un nivel de disciplina poco común en ese mundo. Nació en 1946 en el municipio de Bellavista, Sinaloa, dentro de una familia de agricultores. A diferencia de Don Neto o Caro Quintero, su familia no tenía vínculos con el narcotráfico. Su infancia fue modesta. Vendía pollo y chorizo en bicicleta por su barrio. Nunca fue de los que hacían trabajos pesados. Y según su hermana, en una entrevista en 1989, venimos de una familia decente y educada. No somos campesinos con guaraches. Miguel Ángel terminó la preparatoria con facilidad y entró a una escuela de negocios, aunque no llegó a graduarse. Durante un tiempo trabajó como vendedor ambulante, hasta que en 1963, con solo 17 años, ingresó a la Policía Federal. Fue ahí donde comenzó a acercarse al mundo de las drogas. A finales de los 60 ya recibía pagos de Pedro Avilés. Gracias a contactos en su pueblo, consiguió trabajo como escolta personal del gobernador del PRI en Sinaloa. Leopoldo Sánchez, Celi San Miguel, no era un tipo imponente físicamente. Medía casi 190 metros, pero apenas pesaba 70 kilogramos. Por eso le decían el flaco. Pero su delgadez impidió moverse entre los poderosos. Se volvió íntimo del gobernador, tanto que fue padrino de bautizo de uno de sus hijos, Rodolfo. También se hizo amigo de su sucesor, Antonio Toledo Corro, que asumió en 1975. Con esos contactos, Gallardo se blindó políticamente. Nadie lo tocaba. Aunque en 1971 ya existía una orden de arresto contra él por posesión de droga. El caso no prosperó y tampoco perdió su trabajo como escolta. La protección política que acumuló le permitió dar el siguiente gran paso. Cuando Pedro Avilés murió en 1978, durante un enfrentamiento con la Policía Federal, Félix Gallardo tomó el control de la organización. No lo hizo solo, se unió a Don Neto, el antiguo contador de Avilés, y a su amigo de la infancia, Rafael Caro Quintero, que también había sido parte del círculo cercano del capo asesinado. Algunos rumores apuntan a que fue el propio Don Neto quien ordenó la ejecución de Avilés. Don Neto tenía 47 años cuando tomó el mando, un veterano respetado y considerado por muchos como parte de la segunda generación del narco en México. Nació en Badiraguato a principios de los años 30, hijo de uno de los primeros intermediarios de opio. Desde joven, estuvo expuesto al negocio. Su tío materno, Fidel Carrillo, fue quien lo metió de lleno en el tráfico de drogas.